Acto seguido, Thiers se convirtió en el principal personaje de la escena en política francesa. El 8 de febrero, las elecciones para la constitución de una Asamblea Nacional aseguraron un éxito satisfactorio para sus partidarios políticos, los conservadores. Thiers, designado jefe del Poder Ejecutivo, se dirigió a Versalles el 21 de febrero para proseguir allí las negociaciones con Bismarck. Thiers hubo de consentir en la cesión de Alsacia y del noroeste de Lorena, a excepción del territorio de Belfort. En cambio, obtuvo una reducción de las reparaciones de guerra exigidas por Alemania, de 6.000 millones de francos oro a 5.000 millones. En contrapartida, los alemanes desfilarían por las calles de París para festejar su victoria, y la ocupación militar sería mantenida hasta el pago total de los 5.000 millones. El Tratado Provisional de Paz se firmó el 26 de febrero y el 10 de mayo de 1871 el Tratado Definitivo en Frankfurt del Main. La Comuna de París. París parecía una ciudad muerta el 1 de marzo de 1871, cuando las tropas alemanas la atravesaron para desfilar ante el emperador Guillermo en los Champs. La humillación nacional era extremada. Los alemanes se retiraron al día siguiente, dejando tras ellos fermentos de patriotismo y de odio. El pueblo capitalino, que odiaba a la Asamblea Nacional y a Thiers por haber capitulado tan fácilmente, pronto desencadenaría su odio acumulado. Los alemanes, al ganar la guerra e imponer condiciones tan humillantes, habían contribuido a desatar una revolución que trataba de borrar la vergüenza del país barriendo la antigua sociedad. De este modo, aunque inconscientemente, las tropas de Guillermo I desataron lo que hoy se resume con el vocablo de comuna. Thiers había trasladado el gobierno a Versalles y enviado desde allí, 18 de marzo de 1871, tropas hacia París para recuperar los cañones tomados por los elementos radicales antes de la entrada de los alemanes. Era de esperar que la expedición terminara con un combate sangriento entre los llamados versalleses y la Guardia Nacional de París. 2 generales fueron hechos prisioneros y fusilados por los insurgentes. Poco después se anunció que la comuna, administración municipal elegida por el pueblo y que agrupaba a 90 miembros de diversas asociaciones radicales, había tomado las riendas del poder. Comenzó su actuación desarmando a los guardias nacionales, estableciendo el servicio militar obligatorio a todos los hombres de edad en tomar las armas y declarando nulos y sin valor legal todos los decretos del gobierno de Versalles. Aquella fue una revolución bajo el emblema de la bandera roja, aunque entre los comunardos hubiera toda clase de opiniones, desde la conciliación política a la resistencia ilimitada. Entre estos, solo una veintena pertenecían a la Internacional y mantenían proyectos de reforma social. Los demás tenían aspiraciones mucho más vagas, incluso contradictorias. Tal vez por ello no se organizó un gobierno propiamente dicho, ni siquiera una policía. La Comuna manejó el Banco Nacional de Francia, pero no atentó contra la propiedad privada. En cambio, reorganizó los alquileres, suprimió la venta de objetos depositados en las casas de empeño y sobre todo reconoció implícitamente la libre unión conyugal al declarar en plenitud de derechos a los hijos naturales. Este decreto, comentaba Arthur Arnauld, miembro de la Comuna, elevado a la mujer al nivel y categoría del ser humano y situándola ante la ley y la moral en un plano de igualdad civil absoluta con el hombre, se colocaba en el terreno propio de la moral y vivía y asestaba un golpe mortal a la institución religioso-monárquica del matrimonio, tal como aparece establecida en la sociedad moderna. Constituía por consiguiente un acto de justicia, por haber llegado ya el momento de acabar con este inicuo prejuicio que la barbarie de la ley suele llamar concubinato, en oposición al matrimonio legal, y castiga con su despiadado flagelo a los débiles, a la mujer seducida y al niño inocente. La unión del hombre y la mujer debe ser un acto esencialmente libre, realizado por personas responsables. 19 de abril se proclamó un nuevo modelo político. La proclama se limita a exponer el principio de la autonomía absoluta de la comuna implicada a todas las localidades de Francia y en consecuencia de la unidad nacional garantizada por una especie de contrato de federación entre todos los municipios. Mientras Thiers reunió cuantas tropas pudo, decidido a reprimir la revolución del modo más rápido posible por las armas, el domingo 21 de mayo las tropas de Versalles entraron en París al mando de MacMahon. La Comuna llamó inmediatamente a la población a una lucha desesperada, que las mujeres se unan a sus hermanos, a sus padres, a sus maridos, las que no tengan armas que cuiden de los heridos y arrojen piedras desde sus casas para aplastar al invasor, que resuene la trompeta, que se toque a rebato de las campanas y se hagan tronar los cañones. Por doquier
Las calles se erizaron de barricadas, a pesar de los planes urbanísticos de Hoffman, quien había creído que éstas serían ya imposibles. La lucha se entabló de un barrio a otro con una brutalidad inaudita por ambas partes. Comenzaron los incendios provocados por los obuses y las bombas de petróleo arrojadas por el ejército de Versalles, por agentes bonapartistas y por los propios comunardos. La leyenda de las mujeres incendiarias nace del espectáculo de estos grandes incendios que estallaron en París. En la mañana del 24, escribe Máximo Duchamp, testigo presencial, París parecía presa de la locura. Decíase que las mujeres se deslizaban hasta los barrios ya conquistados por nuestras tropas, que arrojaban mechas azufradas por los tragaluces y vertían petróleo en las contraventanas de las tiendas, incendiando por todas partes. Esta leyenda, justificada por el horrible espectáculo que podía presenciarse, era absolutamente falsa. Ninguna casa ardió en el perímetro ocupado por el ejército francés. Thiers alcanzó al fin la victoria y la Asamblea Nacional declaró a Thiers benemérito de la patria. Una nueva época histórica comenzaba. Gladstone predijo que sería muy desgraciada para Europa. Guerra de Secesión norteamericana. Los motivos en juego. Un problema de crecimiento. Se ha insistido, acaso en demasía, que mientras el colono de las regiones meridionales de los Estados Unidos descansaba en la tierra de la abundancia, el colono del norte tenía frente a él un mundo hostil, comarcas salvajes, pero ello expolió a éste a la unión, la industria y la libertad, forjando el tipo de hombre de la frontera que se exponía a las dificultades para triunfar de ellas. Con todo, es cierto que los Estados Unidos prosperaban durante el siglo XIX, pero esta prosperidad acarreó consigo una crisis de crecimiento, cuyo pretexto fue la cuestión de la esclavitud. Sobre este problema observaba silencio la Constitución primitiva de los Estados Unidos, sin especificar su solución concreta. Luego se dispuso que, al evaluar la cifra de la población por la cual los estados debían nombrar un representante en el Congreso, figurasen los esclavos 3/5 partes de su número total. Por consiguiente, los estados esclavistas tenían 30 representantes más que los ciudadanos libres de los estados del norte. Otras motivaciones políticas y económicas contribuyeron a agravar una situación de hecho cuyo término no se vislumbraba a corto ni a largo plazo. Muchos han conocido la guerra civil entre los estados del norte y los estados del sur, entre los azules de la Unión y los grises de la Confederación, al leer la novela de Margaret Mitchell, Lo que el viento se llevó, o al ver su adaptación cinematográfica. A pesar de su composición y estilo superados, este libro, tan abundante en personajes, evoca la imagen de un mundo fenecido, cuya autora, nacida y educada en el sur, fue una de sus herederas. Sin ser un genio literario, Margaret Mitchell tuvo acierto poco común de tratar el tema de una manera realista. Con todo, la heroína, Scarlett O'Hara, apenas responde al retrato tradicional de las mujeres del sur, ya que en ella escasean la gentileza y distinción que se atribuyen generalmente a las meridionales. Scarlett es tan caprichosa, colérica, mimada, testaruda y egoísta como egocéntrica, y tan poco escrupulosa en el amor como en los negocios. En cuanto a Red Battle, alternativamente cómplice y adversario de Scarlett, tampoco se parece al tipo clásico del caballero meridional. Es un cínico consumado, oportunista y casi por entero cerrado al entusiasmo idealista de sus contemporáneos y a las llamadas de la causa sudista. Como Scarlett, solo busca el provecho personal, sea en el juego, en un contrabando desenfrenado o en el sórdido mundo de quienes se benefician con la guerra o en la estafa política. Margaret Mitchell no considera la guerra civil como un grandioso espectáculo romántico y magnificente, sino como una tragedia, el derrumbamiento de una civilización. Red Butler hace notar que el estado en que vivimos, la Confederación, el reino del algodón, se desintegran lentamente bajo nuestros pies. Por otra parte, el autor ha sabido describir en su novela los sufrimientos de la guerra y de la derrota, la horrible carnicería de los campos de batalla, los despiadados saqueos, las destrucciones, las ciudades en llamas, las epidemias, la miseria, el hambre, la muerte de una sociedad aristocrática y los brotes sobre sus ruinas de una completa anarquía. Sin embargo, otros autores han adornado la espantosa matanza durante mucho tiempo con aureola romántica. A juicio del historiador americano Henry Steele Commager, de todas las guerras que ha soportado América, es esta la que ha causado más profunda impresión en nuestros espíritus, nuestra imaginación y nuestros corazones. Cantamos aún las marchas de la guerra civil. ¿Quién no conoce Marchando sobre Georgia o Tramp, Tramp, Tramp? E incluso Dixie. La guerra civil produjo la mejor poesía guerrera, no solo en el momento de los acontecimientos, sino posteriormente. Inspiró a nuestros autores novelas más trascendentales que cualquiera otra de nuestras guerras y llegó incluso a elevar a Hollywood por encima de su mediocridad habitual. Nos ha fijado el criterio del patriotismo, del valor y de la firmeza, nos ofreció nuestros soldados más amados
Lee y Jackson, Grant y Sherman, y también el mayor héroe de nuestra nación, Abraham Lincoln. Norte y sur, mundos diferentes. Desaparecido Andrew Jackson, el pueblo norteamericano prosiguió su marcha hacia un porvenir que parecía cada vez más prometedor, aunque también más difícil. Nuevos territorios fueron roturados, nuevos estados y ciudades surgieron, la frontera avanzaba sin cesar hacia el oeste. Simultáneamente, los puertos de la costa oriental acogían a nuevos grupos de inmigrantes dispuestos de participar en la gran migración. Los horizontes no cesaban de ensancharse, la población crecía con rapidez, el bienestar aumentaba sin tasa, los ferrocarriles se extendían por todas partes y las fábricas surgían por doquier como hongos. Según frase de un historiador, solo una generación poblaba tanto un imperio. El poeta Ralph Waldo Emerson apenas se equivocó en sus profecías al decir que la nación norteamericana ponía proa hacia las estrellas. Hacia 1850 Norteamérica simbolizaba el estruendo de las máquinas en los estados del norte, mientras en el sur soplaba un aire cálido, pesado y húmedo sobre los campos de algodón acariciados por el canto de los esclavos negros bajo un sol de fuego. Los del norte blandían sus hachas en los bosques del medio oeste, se desplazaban con su largo cortejo de carromatos y de bueyes en constante ruta hacia el oeste, y en la famosa Oregon Trail combatían encarnizadamente contra los indios que luchaban por la propia supervivencia de su raza. El norte significaba también, en fin, la adquisición por parte de la joven república tras una guerra de 2 años con México de los territorios situados entre las montañas rocosas y el Pacífico, incluida California, cuyo oro, apenas unas semanas antes de su ingreso como nuevo estado en la Unión Norteamericana, desencadenaba en 1848 la mayor oleada humana de la historia. Norteamérica, hacia 1850, estaba constituida por una parte por aquellos estados del norte que el mismo progreso de la revolución industrial colocaba bajo el imperio del dólar, como una tierra prometida o paraíso de las fábricas, de los negocios y de las inmensas fortunas, donde la técnica moderna triunfante creaba una civilización completamente nueva, una sociedad de fundiciones, turbinas, coches cama, barcos transoceánicos, máquinas de coser, calefacción central y conservas. El mundo nordista pasó a manos de una generación para la que el dólar significaba un dios, el trabajo era un culto y la adquisición moral o inmoral de una fortuna representaba la virtud y el patriotismo. El businessman, el empresario que lograba el éxito, por supuesto, era allá en aquella época el miembro más respetable de la comunidad, aunque también en el norte se fue cavando igualmente, pese a su fraseología democrática, una cima profunda entre ricos y pobres, debido a que los obreros de las fábricas eran explotados en forma despiadada por sus patrones. El norte se convirtió en el país de los yanquis, un pueblo de energía desbordante en el cual el espíritu de empresa no tenía límites ni medida, absorbido por la adoración elemental del éxito que no tenía otras divinidades que la Biblia, la Constitución norteamericana y el dólar. Ahora bien, por otra parte, los Estados Unidos de 1850 eran también un amplio sur considerado por los yanquis como un país dormido, atrasado, tanto en espíritu como en obras. El sur estaba dominado por el algodón, cuyo imperio abarcaba un extenso territorio, desde las costas de Carolina del Sur hasta Texas. El algodón, base de toda la economía meridional y su primera fuente de ingresos, representaba por sí solo los 2/3 de todas las exportaciones norteamericanas. La industria textil europea y sobre todo la de Inglaterra dependía en gran parte del algodón procedente de los Estados Unidos. Los plantadores del sur estaban conscientes, acaso en demasía, de este hecho, lo que ejercía en su política una influencia fatal. Es ya conocida la predilección de todos los novelistas norteamericanos en describir los grandes dominios del sur y sus aristocráticos propietarios. En la actualidad, el examen histórico nos obliga a reconocer que en tales casos se trata frecuentemente de una reconstitución errónea, ya que eran escasos los meridionales que vivían esta existencia señorial. Esos propietarios, descendientes en línea directa de los cavaliers ingleses del siglo XVII, solamente representaban un porcentaje mínimo de la población. El resto se componía en su mayor parte de simples americanos, decididos como los demás a explotar al máximo todas las ocasiones que les brindara la nueva época. Hay que rechazar la idea tradicional que nos forjamos del esplendor de los estados del sur antes de la guerra de secesión, aunque es innegable que los grandes plantadores dominaban la vida pública de aquellos estados meridionales.